Hoy nos acompaña la maestra en Ciencias de Enfermería, Rosalinda Guerra Juárez. Ella es docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y coordinadora de los grupos de trabajo sectorial del INN. Eh, Ella nos va a hablar sobre el rol de la enfermera en la respuesta inmediata obstétrico. Le cedo la palabra, maestra. Muy buenos días, tengan todos ustedes un gusto y un placer haber aceptado la invitación, Daniel, en lo cual te agradezco mucho que me permitas compartir con el personal de enfermería de Nayarit, desde acá, desde Ciudad Juárez. Muchas gracias por esta invitación y bueno, vamos a compartirles lo que es el tema que ya les mencionó Daniel, en el cual nos vamos a ir pues un poquito rápido, probablemente. Yo sé que nuestra conferencia va a durar 2 horas, pero vamos a tratar de hacerlo ameno para que ustedes no tengan dudas o si hay dudas al final. Me da un gusto, como les digo, estar participando en este año de Internacional de la Enfermería y la Partería, como fue declarado por la Organización Mundial de la Salud el año 2020 como el Año Internacional de la Enfermería. Aunque nosotros hubiéramos querido que este año fuera de otras actividades de enfermería, lamentablemente por la situación mundial y esta pandemia que no nos ha permitido, pero no por eso ha disminuido las actividades, la educación continua de nosotros los profesionales de enfermería. Un gusto y un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, pues para iniciar con el rol de la enfermera en urgencias obstétricas, y en lo que es el triage obstétrico, el código Mater y el equipo de respuesta inmediata obstétrica, tenemos que hablar un poco sobre lo que es las muertes maternas. Y antes de hablar de las emergencias obstétricas, pues vamos a ver por qué es importante que nosotros tengamos estas estadísticas previamente. El Día Mundial para Abatir la Mortalidad Materna, según la Organización Mundial de la Salud, se ha declarado como el 28 de mayo. En relación a las muertes que han padecido en países subdesarrollados y otras causas de mortalidad materna, pues están en primer lugar las hemorragias graves. Las causas indirectas, hemorragias, atonías uterinas, entre otras. En el mundo, cada minuto muere una mujer durante el embarazo, parto, puerperio. De ellas, el 24.4% por cada 100,000 bebés nacidos vivos. Y la Organización de las Naciones Unidas fijó que para el 2015 se redujera la razón de muerte materna. Entonces, sí se ha reducido, tratando de que el personal de enfermería esté más al pendiente y haga su parte en cuanto a la disminución de estas muertes maternas. Entonces decíamos que la enfermedad hipertensiva del embarazo también ocurre en un 25%, las hemorragias del embarazo, parto y puerperio en un 19%, otras complicaciones del embarazo y parto en un 13% y los abortos también en un 7%. De ahí la raíz y la importancia de que haya un embarazo saludable y un buen control prenatal para disminuir estas muertes que pueden ser evitables en muchas mujeres durante su embarazo. El 36.5% de mujeres en edad reproductiva fallecen en México por causas médicas evitables. Vamos a hablar más adelante de lo que es la muerte materna directa y la muerte materna indirecta. En el año 2017 fallecieron más de 234 mujeres por querer ser madres. También existe una estadística del 25% de las parejas que inician vida sexual activa y en la cual ellas no pueden llegar a tener un embarazo. Entonces, de ellas, 17 mujeres mueren a diario también por cáncer de mama, pero 4 de ellas fallecen por muerte materna y 10 fallecen por cáncer cérvico-uterino. La muerte materna es el doble o se presenta en mayor riesgo en mujeres que se embarazan menores de 15 años. Aquí sabemos que hay muchas niñas cuidando niños. ¿Por qué hablo de niñas? Porque debido al incesto, debido a la violación, muchas niñas de 11, 12, 13 años que quedan embarazadas sin su consentimiento.
y el 15% de todos estos embarazos son registrados en América Latina y en el Caribe se producen en mujeres menores de 20 años. ¿Qué pasa cuando sucede uno de estos casos? En primer lugar, se identifica el caso. En segundo lugar, se hace la recolección de los datos. En el tercer lugar, análisis de los hallazgos. Posteriormente, cuáles son las recomendaciones y se evalúa las acciones de mejora. Es el ciclo del SINAVE, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Muerte Materna. Se conoce por emergencias obstétricas el estado de salud que pone en peligro la vida de la mujer o la vida del producto y que requiere de atención médica o quirúrgica de manera inmediata. Sabemos que existen muchas causas por las cuales las mujeres pueden, si no se atienden durante su control prenatal, si no tienen un embarazo saludable, estas mujeres pueden llegar a tener una muerte materna. Entonces, ¿cuáles son las causas que las producen? La hemorragia obstétrica o sangrado durante el primer trimestre del embarazo, un parto o un puerperio con complicaciones, los trastornos hipertensivos, las infecciones, un parto obstruido o demasiado prolongado. También se estima que el tiempo promedio para que se produzca la muerte a partir del inicio de la emergencia obstétrica es de 2 horas, en el caso de una hemorragia posparto, y 2 días para la eclampsia y el parto obstruido, y 6 días en el caso de un proceso infeccioso. Entonces, se ha regularizado y la norma 007 nos habla del embarazo, parto y puerperio, de que no se debe de rechazar a ninguna mujer embarazada o en trabajo de parto o con un sangrado en ninguna institución, ya sea pública o privada. Si esta mujer pertenece al IMSS, pero en ese momento se encuentra ella en una institución privada, pues ahí puede recibir la atención. Entonces, hay una política de salud que debe haber 0 rechazo, que se debe detener y atender a esa mujer en cuanto a su urgencia sentida, ya puede ser una urgencia real o una urgencia sentida. Una urgencia real es cuando en realidad de veras la mujer está presentando un sangrado, presenta contracciones uterinas, rompimiento de la bolsa de líquido amniótico o presenta contracciones o simplemente la expulsión. Y en ese caso no debe de ser rechazada, debe de ser atendida. Entonces está prohibida toda discriminación, ya sea motivada por el origen étnico, el género, la edad, discapacidad, escolaridad o estado civil. Por ejemplo, nosotros en el estado de Chihuahua que tenemos las rarámuris, las tarahumaras que viven en la sierra y ellas también, no porque sean de ese origen étnico, ustedes también en Nayarit lo están viviendo, entonces no deben de ser discriminadas. Todas las personas tenemos derechos humanos afectados por las muertes maternas. La mujer tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Tiene el derecho como persona, como mujer, a fundar una familia, a tener una vida en familia. La mortalidad materna impide que la vida familiar se desarrolle. También tiene el derecho al cuidado de la salud. Por eso, cuando está el programa de bienestar, que se le debe de brindar atención a todas las embarazadas, mínimo 5 consultas durante su embarazo. Y los derechos relacionados con la igualdad y con su estatus social, que no se vea disminuido, y esto va a impulsar a las mujeres que en ocasiones no asistan a una atención médica y por lo general, pues va a ocasionar una muerte materna. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la mortalidad materna como que es la causa de defunción de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Aquí es muy importante cuando nosotros nos estamos dirigiendo a un público en general, que las mujeres que no están dentro del área de la salud lo conocen como la cuarentena, pero nosotros, profesionales de la salud, lo conocemos como puerperio, debido a cualquier causa relacionada o agravada, ya sea por el embarazo pero no por causas accidentales o incidentales. Y la OMS también nos menciona que las complicaciones durante el embarazo parto son principales causas de muerte y discapacidad entre las mujeres en edad reproductiva.
El indicador para medir este problema es la razón de muerte materna, o sea, RMM, y es la proporción de muertes maternas por niños nacidos vivos. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia conoce que la muerte materna de una mujer embarazada por cualquier causa durante los siguientes 42 días a la conclusión del embarazo. Entonces, la norma 007 del año 2016, que fue revisada nuevamente en México y que se encarga de la atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y la atención del recién nacido, nos menciona, y aquí, nos menciona dos conceptos, que es la emergencia obstétrica, que es la condición de la complicación de la gestación que implica riesgo de morbilidad o mortalidad materno-perinatal. Y la muerte materna es la que ocurre mientras está dentro del periodo del embarazo, del parto y del puerperio. Entonces, el Observatorio de Mortalidad Materna en México nos menciona que la muerte obstétrica directa es el resultante de complicaciones del embarazo, parto, puerperio y de las intervenciones motivadas por el mismo. En el caso de una omisión, como en el caso que les ponía hace rato, de cuando la mujer no es atendida en una institución pública o en una institución privada, o cuando se cometen iatrogenias, estos tratamientos incorrectos o derivados de una cadena de eventos adversos para atender a la mujer. En el caso de que supongamos que llegue a urgencias y el enfermero que esté de guardia le diga no hay lugar y que el médico que la va a atender le dice ahorita no puedo, entonces esa es una serie o una cadena de eventos adversos que van a hacer que esta mujer pues llegue a la muerte obstétrica directa. Y la muerte obstétrica indirecta, ¿cuáles son las causas obstétricas indirectas pero que se agravan durante el embarazo? En primer lugar, las enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la neumonía, la apendicitis aguda o la hepatitis viral. Enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, que en el embarazo pues sabemos que es la diabetes mellitus la diabetes gestacional, problemas de la tiroides como el hipertiroidismo, procesos tumorales o neoplásicos y otras como en el caso de las pacientes que tienen un problema de epilepsia o una ruptura de un aneurisma cerebral. Por lo tanto, la muerte obstétrica indirecta es la resultante de una enfermedad o una patología preexistente. ¿Qué quiere decir? Que ya esta mujer embarazada tenía esa patología y que se desarrolla, se agrava o se complica durante el embarazo. Y esta es una muerte obstétrica indirecta. Y puede ser durante el embarazo, o puede ser durante el parto, o puede ser durante el puerperio. Entonces, estas muertes maternas obstétricas, ya dijimos que pueden ser directamente desde el embarazo, desde el parto, desde el puerperio, o la muerte materna obstétrica indirecta. Entonces, es de lo que vamos a hablar más adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, existe un protocolo de vigilancia epidemiológica para disminuir estas muertes maternas. ¿Qué es lo que va a causar estas muertes maternas? Ya lo mencionamos en un inicio, las hemorragias graves posparto. Cuando hay atonía uterina, cuando hay involución uterina, cuando no se pueden presionar las arterias y sigue sangrando la paciente. En el caso de las infecciones, sobre todo cuando se rompe con anticipación la bolsa de líquido amniótico que produce una amnionitis, o en el caso de una hipertensión gestacional que puede ocasionar una preeclampsia y una eclampsia. Más adelante vamos a ver el concepto de preeclampsia y eclampsia, así como también las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos. ¿Cuáles son estos abortos peligrosos? Los que se llevan a cabo clandestinamente, cuando se realizan en un lugar apartado, cuando no está con las condiciones asépticas necesarias, cuando no es en un hospital, cuando se llevan a cabo estos abortos criminales. Entonces son los abortos peligrosos. Ya sabemos que en un hospital, pues para atender un aborto o una
aborto en evolución, se pueden hacer con diferentes tratamientos médicos, farmacológicos, etcétera. En Chihuahua, que es el estado donde yo vivo ahorita, en la frontera norte con los Estados Unidos, El Paso, Texas, entonces la Secretaría de Salud en el 2018 ocupó el segundo lugar a nivel nacional con 31 casos de muerte materna. En el 2019 obtuvimos el quinto lugar con 32 casos registrados en Chihuahua, Ciudad Juárez, Batopilas, que es allá donde están las barrancas del cobre, en Guadalupe y Calvo, que es otro municipio que está al sur de Chihuahua. Algunos casos fueron atendidos en el 2019 y eran asociados con obesidad. Por eso la importancia que tenemos de estar en un peso adecuado a nuestra edad, a nuestra condición, a nuestra talla. Y ahorita lo vemos también con personas del COVID, ¿verdad? Relacionándolo a este año 2020, que muchas personas con problemas de obesidad, hipertensión o diabetes son las que se han complicado más con el COVID. Entonces vamos a tratar a mejorar, a tener una población más sana, orientándolo nosotros, los profesionales de enfermería, educándolos, ayudándoles a que tengan mejores condiciones de vida. Entonces, las entidades en el país con más defunciones maternas son Chiapas, Jalisco, el Estado de México y Chihuahua, lamentablemente. En el 2019 se registraron 410 defunciones. Aquí el incremento fue de 113 defunciones en este año. En el 2020, muertes maternas en Chihuahua y en Ciudad Juárez fueron 9 muertes maternas. Las principales causas de defunción relacionadas también con el COVID que se han presentado en mujeres embarazadas o durante el parto, también la enfermedad hipertensiva en el embarazo, en el parto y en el puerperio. ¿Qué podemos hacer nosotros, profesionales de enfermería, para evitar estas muertes maternas? Brindar una asistencia adecuada y humanizada del parto y de las urgencias obstétricas. Si nosotros orientamos a las mujeres que tengan un adecuado control prenatal, se podrán evitar estas muertes maternas. Prevención del embarazo no deseado. Jovencitas que inician su vida sexual a los 12, a los 13 años. No es nada más que inicien su vida sexual porque la amiguita ya la inició, sino que ellas deben estar conscientes de que deben de tener un adecuado acondicionamiento físico y psicológico para iniciar su vida sexual. También que tengan un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado de las complicaciones obstétricas, cuidados prenatales, accesibles y de calidad, un adecuado control puerperal en búsqueda de complicaciones, así como la mujer debe asistir al médico durante el embarazo, cada mes a revisión médica, también deben de asistir durante el puerperio para que el médico les valore si ya han cicatrizado todos sus órganos genitales externos e internos. Y manejar nosotros y tener como guía las guías de práctica clínica en todos los hospitales. Es muy importante nosotros que se lleve a cabo esto para tener una adecuada atención de estas mujeres durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. Así que tenemos que conocer en primer lugar qué es un embarazo de alto riesgo. Y es aquel embarazo en el que la madre, el feto o el neonato están en mayor riesgo de morbilidad o mortalidad antes, durante o después del parto. El embarazo de alto riesgo indica probabilidad de situaciones patológicas para la madre y para el feto y no siempre se manifiestan, a veces se presentan, pero la madre hace caso omiso de ello, como cuando escucha acúfenos, como cuando tiene fosfenos y la mujer cree que eso es normal y no, debe de acudir inmediatamente al médico o a un centro de salud, porque los enfermeros podemos detectar una enfermedad hipertensiva del embarazo. Si la paciente ya nos llega y nos dice, tengo zumbidos en mis oídos, veo lucecitas, siento que me mareo o no me puedo controlar de pie, entonces ahí le vemos ya que trae edema facial, que trae edema en miembros pélvicos. Entonces nosotros ahí ya podemos detectar una
enfermedad hipertensiva del embarazo. Le hacemos un estudio de orina y ya podemos detectar una proteinuria o una albuminuria. Entonces nosotros ahí ya estamos detectando un embarazo de alto riesgo. Y ya posteriormente pasa a su médico para que le confirme un embarazo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud clasifica los embarazos en mujeres hasta antes de los 19 años y posterior a los 35 como un embarazo de alto riesgo. Muchas mujeres, antes se les decía, es un producto valioso, pero yo creo que el producto valioso es en todas las mujeres. Todas las mujeres quieren tener un hijo y un hijo que posteriormente puedan educar, orientar, guiar, y entonces eso es lo que nos lleva a que las mujeres tengan un producto valioso. Entonces, tanto la que tiene 19 años como la que tiene 40 o que ahora se embarazan hasta los 44 años, pues es un embarazo de alto riesgo. Y nosotros debemos de brindar esa educación, esa orientación, esa guía. El embarazo donde se pueden presentar mayores patologías o mayores complicaciones a lo largo de los 9 meses que dura el embarazo, aunque podemos dividir el embarazo en 3 trimestres, primero, segundo y tercer trimestre. Ya sabemos que el embarazo pues dura 40 semanas. Entonces, los embarazos en mujeres menores de 19 años o mayores de 35 pueden ser exitosos con una vigilancia más estrecha médica y de enfermería, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estas complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo? Pues son, en primer lugar, las hemorragias obstétricas. En el embarazo temprano, en el primer trimestre de embarazo, puede haber aborto, amenazas de aborto, embarazos ectópicos, los embarazos que están fuera del útero, enfermedad trofoblástica, trastornos de la coagulación, lesiones cervicales o vaginales, como el cáncer. También en embarazos tempranos se puede presentar placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, mole datidiforme o un trabajo de parto pretérmino, es decir, antes de las 37 semanas de gestación, como lo marca la norma 007. Y en el posparto se puede presentar atonía uterina, rupturas uterinas, retención de restos placentarios, inversión uterina. En la retención de restos placentarios es cuando no sale la placenta completa y los cotiledones, que son los que forman la placenta, pueden quedar retenidos o puede quedar parte del tejido dentro del útero. Desgarros, ya sea de primero, segundo, tercero o cuarto grado, hematomas o problemas de coagulopatías también. ¿Qué se conoce por una emergencia obstétrica? Es una atención de forma urgente e imprevista, centrándose en el aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son las emergencias obstétricas que más se pueden presentar? El embarazo ectópico, el embarazo molar, la amenaza de aborto, la hiperemesis gravídica, las complicaciones dentro del parto, las hemorragias uterinas anormales o la hemorragia posparto precoz. Es decir, cuando se presentan los loquios, que es el sangrado posterior al parto, al alumbramiento, y que son excesivos. Otras complicaciones que se pueden presentar como emergencias obstétricas durante el embarazo es el embarazo que culmina en un aborto o las complicaciones derivadas del aborto y su manejo, que incluye ya sea un embarazo ectópico, un embarazo molar, un aborto retenido o un huevo muerto retenido o un aborto espontáneo. Y dentro del parto obstruido, la incompatibilidad pélvico-fetal, la incompatibilidad del feto por el canal del parto, o sea que haya una DCP, que es una desproporción cefalopélvica. Quiere decir, cuando la cabecita del producto está más grande que el orificio interno de la pelvis, que no le permite pasar por el canal vaginal, y es a lo que se le llama desproporción cefalopélvica. Otras complicaciones obstétricas son como la hiperemesis gravídica con trastornos metabólicos o un traumatismo obstétrico. La hiperemesis gravídica, ¿qué es? Se conoce cuando una mujer durante el embarazo tiene vómito pernicioso, quiere decir vómito muy prolongado que puede llegar a ocasionar una deshidratación, un desequilibrio hidroelectrolítico en la mujer o poder llegar también a un shock hipovolémico por la pérdida de líquidos. ¿Y qué se conoce por un embarazo ectópico? Pues es la implantación fuera de la cavidad endometrial
se presentan en 1% de los embarazos, contribuye entre el 10 y el 15% a una mortalidad materna. El cuadro clínico que se puede presentar en un embarazo ectópico, pues puede ser un estado de shock, una hipotensión, taquicardia, irritación, sangrado vaginal, que pocas veces va a exceder el volumen de un flujo menstrual normal, un dolor pélvico abdominal. O las mujeres que cursan con un embarazo ectópico, que tienden a tener niveles más bajos de hormona gonadotropina coriónica humana. El embarazo ectópico puede ser tubárico, cuando se presenta una masa anexial o en signo de anillo tubárico, signo de anillo de fuego, una hemorragia pélvica. El intersticial, cuando se presenta el saco gestacional rodeado por el miometrio delgado, menor de 5 milímetros y en el signo de línea intersticial. El ovárico, cuando es el nivel de hormona gonadotropina coriónica humana mayor de 1000 miliunidades sobre litro, se presenta en las trompas de falopio normales, ese saco gestacional. Puede ser cervical o abdominal, este embarazo ectópico. ¿Y el embarazo molar qué es? Es el resultado de una fecundación anormal del óvulo que produce un crecimiento deforme de la placenta. Aquí, ¿qué va a hacer la enfermera? Preparar física y psicológicamente a la paciente para una evacuación uterina, o que nosotros la tengamos en reposo a la paciente para la evacuación uterina. Controlar el sangrado vaginal con el fin de evitar la hipotensión arterial. Dar apoyo psicológico y emocional a la paciente con el fin de disminuir los niveles. Y la enfermera va a preparar a esta paciente firmando el consentimiento informado, preparando muestras de sangre, pidiendo al banco de sangre los hemoderivados que se puedan necesitar y monitorizar a la paciente mientras es pasada a evacuar su útero. También se le va a canalizar la vía periférica para administrar líquidos parenterales. Se le va a vigilar el sangrado vaginal, valorando la cantidad para que esta paciente no nos vaya a caer en un shock hipovolémico. Se le va a explicar sobre los procedimientos a realizarse, sobre todo en un legrado instrumental, de qué se va a utilizar, cómo la vamos a vestir para ir al quirófano. Se le pide a la paciente que esté lo más tranquila que pueda, aunque siempre sabemos que alguien que va al quirófano está angustiado, está preocupado, que en ocasiones hasta le sube la presión arterial. Entonces debemos de vigilarlo constantemente. Dar un apoyo psicosocial, emocional y disipar sus dudas. Debemos de ser muy empáticos nosotros con todas estas pacientes que van al quirófano, porque la paciente tiene mucho temor y cuando hay mucho miedo y temor hacia lo desconocido, puede que la paciente se ponga más tensa. Entonces vamos a brindarle medidas de confort y de seguridad a la paciente. En el caso de una amenaza de aborto, que es en el estado en que se podría presentar un aborto espontáneo y se considera aborto antes de las 20 semanas de gestación. Aquí, ¿qué vamos a hacer? A valoración de enfermería clínica y obstétrica, valoración de los signos vitales, controlar el sistema cardiovascular, brindarle un cuidado emocional idóneo, contención psicológica por la probable pérdida, porque sabemos sobre todo que si es en aquellas mujeres que están esperando con ansia a ese bebé y que si es un aborto inevitable, entonces esa mujer está sufriendo un duelo, está sufriendo una pérdida. Entonces nosotros tenemos que brindarle ese apoyo emocional a ella y a la pareja, a la mejor que está ahí con ella. Entonces nosotros debemos de brindarles unas palabras de aliento en esta causa. Y sobre todo, si es una paciente que está con amenaza de aborto o que se le acaba de realizar un legrado, no la debemos de poner en el mismo cuarto donde haya pacientes que tengan sus bebés, porque la mujer está sufriendo esa pérdida, ese duelo que acaba de tener en ese momento. Se le debe de mantener una comunicación con el obstetra de guardia, una comunicación con el servicio de neonatología y brindarle un reposo relativo o absoluto.
y para que la paciente mejore su frecuencia cardíaca, ponerla en decúbito lateral izquierdo. También debemos de movilizar a la paciente en forma gradual, evitando cualquier ejercicio físico extenuante que ponga a la paciente en riesgo. La administración adecuada de líquidos o de hemoderivados o de lo que indique el médico, soluciones hipertónicas para hidratarla, etc. El control de pérdidas vaginales, brindarle, nosotros no necesitamos que el médico nos diga, hágale un aseo vulvoperineal. Ese es un cuidado propio de los profesionales de enfermería. Si vemos en qué condiciones está la paciente, si está presentando un sangrado, hacerle un aseo vulvoperineal no nos cuesta nada y si la paciente le vamos a dar mayor confort, una mayor seguridad. Administrarle uteroinhibidores si son necesarios. Ante la amenaza de aborto se indican medicamentos uteroinhibidores como es el alopente, el vadocilan, lo que indique el médico, ¿verdad? O tomar muestras para laboratorio, como lo mencionaba hace rato. Hablar de hiperemesis gravídica, aunque no se considere en ocasiones como una emergencia obstétrica, yo aquí se las voy a dar a conocer porque en una hiperemesis gravídica la paciente puede deshidratarse y tener un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, ¿qué va a presentar la paciente? Náuseas, vómitos persistentes, que van a evolucionar de manera severa. Esto va a producir una deshidratación, una pérdida de peso, puede la paciente caer en cetonuria o un desequilibrio metabólico y electrolítico. Aquí debemos de mantener un ambiente tranquilo en torno a la gestante. Un control de los vómitos, medir cada vómito para tener un control de líquidos estricto, un control de la diuresis, control de la perfusión venosa. Vamos a darle una higiene bucodental. A veces tenemos que asearle muy bien su boca o que sea necesario que ella esté inhalando una torundita con alcohol a la mejor, o le podemos brindar un enjuague bucal, de alguna manera que la paciente se sienta que se le puedan retirar esas náuseas. Un control de los signos vitales o las constantes vitales, el control de la ingesta y un balance hídrico que es muy necesario. ¿Qué se va a hacer en la ruptura prematura de membranas? ¿Qué vamos a hacer nosotros los enfermeros? La ruptura prematura de membranas consiste en la ruptura espontánea con liberación de líquido amniótico antes de que inicie el parto. Ya sabemos que el trabajo de parto, el parto puede iniciar por tres formas. El inicio de las contracciones uterinas, que cada vez son más frecuentes, más duraderas, más intensas, o la expulsión del tapón mucoso, que el tapón mucoso se puede expulsar 24, 48, 72 horas antes, o la expulsión del líquido amniótico, que puede ser en forma espontánea. Así la paciente puede estar dormida, puede andar caminando, puede estar en reposo y esa ruptura es espontánea. Entonces debemos de vigilar la leucocitosis. Observar líquido amniótico para observar el color, la cantidad y el olor. Sabemos que si un líquido amniótico normalmente es color blanquecino, pero si ese líquido amniótico está verdoso, café, amarillento, pues a lo mejor ya nos está indicando una infección. Entonces debemos de vigilar las pérdidas vaginales o si huele mal, ¿verdad? Alguna fetidez. Debemos de vigilar la frecuencia cardíaca fetal. Recordemos que el metabolismo, la basal de la frecuencia cardíaca fetal puede ser de 120 a 160 por minuto. Entonces podemos ponerle los cinturones para aplicar el monitoreo fetal continuo, observar si hay alguna desaceleración en la frecuencia cardíaca fetal, vigilar la actividad uterina, vigilar estas contracciones, como les decía, en frecuencia, duración e intensidad. Debemos de palpar el abdomen para conocer hipersensibilidad y sobre todo, si ya se rompió la bolsa de líquido amniótico, no se deben estar haciendo frecuentemente tactos vaginales, porque nosotros mismos, personal médico, personal de enfermería, podemos provocar la amnionitis que les hablaba hace rato. En la amenaza de parto prematuro, ¿cuál es el rol de enfermería? ¿Qué vamos a hacer aquí los enfermeros? La paciente la vamos a poner en reposo en decúbito lateral izquierdo. Valorar las contracciones uterinas, como decíamos, en frecuencia, en duración, intensidad o en el tono fetal. Vigilar las pérdidas vaginales, como colocar compresas en genitales externos. Revisar el monitoreo fetal o llevar a cabo el registro cardiotocográfico, que son las siglas de RCTQ. Registro cardiotocográfico.
o los cuidados derivados del tratamiento como los uteroinhibidores, los medicamentos intravenosos o el control de las constantes vitales. Educar a la paciente sobre los signos de alarma también es muy importante en una amenaza de parto prematuro. Vamos a hablar ahora de lo que es el sufrimiento fetal agudo. Puede ser un sufrimiento fetal crónico y puede ser un sufrimiento fetal agudo. Esto sucede cuando el bebé está dentro del útero y no recibe suficiente oxígeno para realizar sus funciones vitales. Puede ser por un oligohidramnios, que haya poca cantidad de líquido amniótico. Puede ser en un embarazo gemelar. La auscultación clínica puede brindar una información satisfactoria. En este caso, decíamos que la frecuencia cardíaca fetal debe ser entre 120 y 160 por minuto. Durante el periodo de expulsión se debe de estar auscultando la frecuencia cardíaca fetal después de cada contracción y observar la variabilidad. Quiere decir que nunca vamos a medir la frecuencia cardíaca fetal en 15 segundos y multiplicar por 4. Eso no debe ser porque puede haber una variabilidad. Puede ser que haya una bradicardia fetal, puede ser que haya una taquicardia fetal. Entonces debemos de tomarlo el minuto completo. El control del estado fetal se realiza cada 30 minutos o el registro cardiotocográfico reduciendo la medida que progresa el parto. Y auscultar a la gestante antes y después de cada contracción para valorar la intensidad de las contracciones y valorar las fases de la contracción. Las fases de la contracción se conoce como incremento cuando la contracción va ascendiendo, acme cuando está más fuerte la contracción y luego decremento cuando ya va bajando la contracción uterina. ¿Qué debemos de hacer los enfermeros? Vamos a poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, determinar el estado de las membranas amnióticas y tranquilizar a la madre. Muchas veces cuando le ponemos a la paciente el registro cardiotocográfico y estar la paciente escuchando el corazoncito del bebé que esté de esta manera, entonces la paciente se va a tranquilizar porque oye que el bebé está latiendo bien su corazón. El problema empieza cuando está muy rápido o cuando está muy lento, ¿verdad? Entonces debemos de estar vigilando constantemente la frecuencia cardíaca fetal y el registro cardiotocográfico. Valorar con la puntuación de Bishop si se le va a inducir el parto o a conducir el parto a través de la puntuación de Bishop, que nos va a ayudar a conocer el borramiento y dilatación del cervix, la detección de posición, situación y presentación fetal, observar salida o no del líquido amniótico. Debemos de darle una hidratación oral o intravenosa. Recuerden que ahora la norma 007 nos habla del parto humanizado y el parto respetado. Del parto humanizado y el parto respetado también nos dice que a la paciente podemos darle traguitos de agua, cubitos de hielo, traguitos de jugo, mientras ella esté en el trabajo de parto. Entonces, debemos de ayudar a satisfacer las necesidades de la paciente. Entonces, cuando hay presencia de meconio en líquido amniótico, puede encontrarse detrás de las cuerdas vocales y provocar un síndrome de aspiración meconial en el producto y por consiguiente puede producir una neumonitis química neonatal. Debemos nosotros los enfermeros de colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, combatir el desequilibrio hidromineral, suministrar oxígeno a la madre iniciando por 3 litros por minuto, evitar el parto rápido y prolongado, tratar la anemia materna, brindar apoyo emocional, corregir la hipercontractibilidad uterina y medir los signos de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué vamos a hacer los enfermeros en una hemorragia uterina anormal? Pues debemos de brindar apoyo emocional para afrontar el temor y la ansiedad que está sufriendo la paciente en este momento. Debemos de determinar las limitaciones físicas de la paciente. Mantener una vena permeable, observar los niveles de hemoglobina y hematocrito muy necesarios, sobre todo cuando ya la paciente ha perdido mucho sangre. Se reconoce que un sangrado
de 500 mililitros aproximadamente se pierde en un parto normal, vaginal, y unos 1000 cc se pierden en una cesárea, así que imaginemos por eso cómo disminuye la hemoglobina en este tipo de pacientes. Asegurarnos de que la paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes, valorar la pérdida de líquidos, vigilar los signos vitales y disponer de los hemoderivados o productos sanguíneos como plasma, sangre, algunos otros hemoderivados que indique el médico. ¿Cuál va a ser el rol de la enfermería en estas pacientes? Vamos a dar un masajito en el fondo del útero para que esté firme ese útero, ¿sí? Para que no esté atónico. Valorar el sangrado y los bloques. Control de signos vitales cada 5 o 15 minutos. Enviar al laboratorio una solicitud de pruebas de coagulación, porque a lo mejor esa paciente está presentando problemas de coagulación y ha presentado mayor sangrado. Observar si existe palidez, piel fresca y húmeda. Estimar la cantidad de hemorragia. Como les decía hace rato, en un parto se pierden aproximadamente 500 mililitros y en una cesárea 1000. Controlar el vaciado vesical o practicar un cateterismo vesical. Cateterizar vía intravenosa para la perfusión, y si la hemorragia persiste más las manifestaciones del cuadro clínico del shock, debemos de informar inmediatamente al médico, ¿verdad? Entonces, si hay sudoración profusa, si hay hipotensión, si hay pérdida de la conciencia, la paciente está osteoporosa, todo eso debemos de informarle al médico. Valorar el proceso de parto, intervenciones y el estado de la placenta. Ahorita vamos a hablar más adelante también cuando la paciente se queda adherida y no es expulsada. Valorar y cuantificar las pérdidas hemáticas, la tonía uterina, la altura uterina y consistencia del fondo del útero. Revisar episiorrafia si es en el caso de que se haya hecho una episiotomía, ya sea media o media lateral derecha o media lateral izquierda. Revisar la episiorrafia, el estado del periné, la presencia de los entuertos o el dolor perineal. Los entuertos son esas contracciones que presenta la paciente posterior al alumbramiento, y que esas contracciones que se están presentando y que producen dolor en la paciente son los entuertos o las contracciones post-alumbramiento. Ante la evidencia de una hemorragia uterina, el objetivo del rol de la enfermería del puerperio inmediato es todo esto que les acabo de mencionar. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de los tipos de alumbramiento que existen. Parto es la expulsión del producto de la concepción y alumbramiento es la expulsión de la placenta. Entonces, puede ser el alumbramiento espontáneo, que se realiza a través de la maniobra de Dublín, que es cuando la placenta se va expulsando y le vamos dando vuelta, vuelta, vuelta a la placenta para que se vaya despegando hasta que es expulsada totalmente. Un alumbramiento dirigido es cuando se estimula la dinámica uterina con oxitocina. Aquí sabemos que durante el trabajo de parto, para una inducción o una conducción de un trabajo de parto, se puede iniciar con 2 unidades de oxitocina en 500 de glucosado a pasar a 8 gotas por minuto. Pero cuando ya está el alumbramiento, son 20 unidades de oxitocina lo que se va a aplicar a la paciente para ayudar a una mejor involución uterina. El alumbramiento corregido es cuando le vamos a dar un masaje suprapúbico manual para acelerar el desprendimiento, ¿sí? Y cuando es el alumbramiento manual, es cuando se extrae digitalmente de la placenta, cuando ya tiene más de 30 minutos y que no ha sido expulsada o que se presenta una hemorragia severa. Y entonces es cuando nosotros vamos a ayudar de forma manual ese alumbramiento de la placenta. Vamos ahora con otras emergencias obstétricas, como es, en primer lugar, la placenta previa. La placenta previa es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior. Aquí, recubriendo el cérvix o cerca de él, pudiendo llegar a anteponerse totalmente a la presentación total. Aquí en esta estamos viendo una placenta normal, donde está acá arriba la placenta, ¿sí? Acá arriba donde estoy señalando con mi cursor,
Ahí está la placenta. En una placenta previa parcial es cuando la tenemos aquí, ¿sí? Es la placenta que en lugar de estar acá arriba, observamos nosotros que está en esta parte. Y una placenta previa es cuando inmediatamente al hacer el tacto vaginal nosotros no tocamos al producto ni a aquí lo que estamos tocando es una placenta. Entonces, la placenta previa es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, recubriendo ya sea el cérvix o cerca del cérvix, pudiendo llegar a anteponerse totalmente a la presentación total. La placenta previa lateral es la inserción baja, cuando el borde inferior de la placenta implantado en el segmento. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes de esta placenta previa? La edad materna avanzada, multiparidad, las gestaciones múltiples, la anemia, un periodo intergenésico corto, o sea, entre un parto y otro, que sea menos de un año, endometritis crónica, cesáreas, legrados, cuando se les ha realizado alguna histeroscopía, una cicatriz previa por miomectomía o cirugía interna, antecedentes de placenta previa, tumores uterinos, tabaquismo o el uso de cocaína. ¿Cómo va a ser su cuadro clínico? Va a ser un sangrado vaginal súbito de color rojo brillante, de inicio leve y con aumento progresivo a medida que la zona de separación de la placenta va aumentando. Podemos tener un útero blando, ¿sí? Pero hay una hemorragia indolora. Observemos bien esto porque esto va a diferenciar de un desprendimiento prematuro de placenta. Aquí en la placenta previa dijimos útero blando, hay una hemorragia indolora, puede estar con sufrimiento fetal, puede que la paciente caiga en una hipovolemia o no hay contracciones uterinas, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente la placenta de inserción baja, como está aquí, la placenta marginal, aquí está en un lado del orificio cervical interno, la placenta previa parcial y la placenta previa total. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería o el rol de la enfermera? Vamos a ver un examen físico completo, un estado neurológico para ver el estado de conciencia de la mujer, el tono muscular y sus reflejos. Vamos a conocer el estado de hidratación, cómo está su piel, si está sudorosa, si está pálida, si está fría, las mucosas, los ojos, el ortostatismo, la semiología abdominal, como si hay dolor, si hay distensión, si hay tránsito intestinal, la hidratación parenteral. Debemos de pesar a la paciente diariamente, un balance hídrico estricto, un apoyo psicológico y emocional, la administración de antieméticos, controles semanales si la paciente todavía no está internada. Una vez corregidos los vómitos y la deshidratación, se puede empezar a brindar dieta blanda y fraccionada, pero dar pequeñas porciones en intervalos frecuentes para según tolerancia de la paciente. Ahora vamos con lo contrario, que es desprendimiento prematuro de placenta. En el desprendimiento prematuro de la placenta, aquí puede ser la placenta central, marginal o completa. En la central, el centro de la placenta se separa y la sangre puede quedar atrapada entre la placenta y la pared uterina. No se presenta sangrado vaginal. Hay casos severos en que la sangre invade el tejido miometrial. En la marginal, que tenemos aquí, el sangrado vaginal está visible, aquí está. El sangrado es más oscuro que el de la placenta previa. ¿Se acuerdan que decíamos que en la placenta previa el sangrado era rojo, brillante? Aquí va a ser un sangrado más oscuro en el desprendimiento prematuro. Y cuando puede ser el desprendimiento prematuro completo, aquí está, cuando la placenta se separa totalmente de la pared y puede haber un sangrado masivo. ¿Qué vamos a hacer en el desprendimiento placentario? Ya sea a través del mecanismo de Baudelot-Schultz o Duncan, aquí está, que es el desprendimiento desde el centro del miometrio, se va desprendiendo, o desde el margen, que es el mecanismo de Baudelot-Duncan. Son las dos diferencias en el desprendimiento de la placenta.
En el desprendimiento prematuro de la placenta tenemos que conocer el sitio de implantación, la hemorragia entre las membranas y el útero, la hemorragia externa. Puede que en una menor frecuencia de pacientes se quede atrapada en la placenta. Puede ser una hemorragia oculta, un desprendimiento de la placenta, pues puede ser parcial o puede ser total, como lo acabamos de mencionar ahorita. ¿Cómo vamos a manejar en el primer nivel de atención? Pues mantener las vías aéreas permeables con administración de oxígeno. Supongamos que la paciente llegó a un centro de salud, a una clínica de medicina familiar. Vamos a ponerle oxígeno iniciando a 3 litros por minuto, controlar los signos vitales cada 15 minutos, aplicarle una venoclisis con solución Harman y pasarle ya sea 300 o 700 mililitros, lo que indique el médico, para pasar en 4 horas, trasladar a un hospital de segundo o tercer nivel y llevar a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Ahora, otra emergencia obstétrica que se puede presentar, pues puede ser la preeclampsia o eclampsia. Esta puede iniciar con la hipertensión del embarazo. El diagnóstico de preeclampsia se va a establecer cuando existe una presión arterial mayor de 140/90, una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, después de las 20 semanas en una gestante anteriormente sana. Y una eclampsia es el desarrollo de convulsiones o coma en mujeres con signos y síntomas de preeclampsia, proteinuria, edema o todo lo anterior. La eclampsia no es causada por ningún trastorno neurológico que coincida como la epilepsia. Entonces, en una preeclampsia grave, puede ser una gestante que estuvo anteriormente sana con una presión arterial sistólica o diastólica superando 160/110 milímetros de mercurio y la proteinuria va a ser superior a 2 gramos en 24 horas. Entonces, la preeclampsia se exacerba los signos y síntomas que puede presentar la mujer en una enfermedad hipertensiva del embarazo. Y la eclampsia es cuando ya presenta estas convulsiones, ¿sí? ¿Cuál es la etiología? Se desconoce. La etiología se desconoce, pero ocurre en una de cada 2.000 a 3.000 embarazadas. En la etiología de la eclampsia, es difícil la predicción sobre las mujeres que padecen preeclampsia y pueden evolucionar con convulsiones. Puede ser una preeclampsia severa con exámenes sanguíneos anormales. Pueden presentar cefalea, hipertensión, dipoplia, que es ver doble, fosfenos, que es ver lucecitas, o acúfenos que tengan zumbidos en sus oídos, ¿sí? La incidencia es de entre 0.5 al 2% de todos los embarazos y se estima que es la causa del 10% de las muertes maternas. Y la eclampsia tratada pues tiene una disminución del menor del 2% sin tratamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas de esta preeclampsia? Hipertensión extrema, hiperreflexia, como lo estamos viendo acá en la foto imagen derecha, hiperreflexia, proteinuria de 4 cruces o más, un edema generalizado que se llama anasarca, cuando la paciente se edematiza su cara, sus manos, su abdomen, sus piernas. Entonces, ahí lo tenemos que valorar con el signo de Godet. La hipertensión leve sin edema, molestias o dolores musculares que se llaman mialgias y las crisis epilépticas cuando ya la paciente está convulsionando y ahí ya es una epilepsia, una eclampsia, perdón. ¿Cuál es el rol de la enfermería? Pues fíjense que yo aquí casi siempre en cada examen les pido 30 cuidados de enfermería de la paciente en eclampsia. ¿Por qué? Porque aquí depende mucho del cuidado enfermero, de que la paciente evolucione satisfactoriamente. Debemos de colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo para aumentar el retorno venoso. La administración de medicamentos antihipertensivos como el alfametildopa, la hidralazina o el sulfato de magnesio para promover la diuresis. También cabe mencionar que el sulfato de magnesio que es administrado a las pacientes en esta etapa puede prevenir el daño neurológico en el feto.
Entonces, es importante que nosotros, si vamos a a promover la diuresis y reducir la presión arterial, prevenir las convulsiones, buscar signos y síntomas de toxicidad con el sulfato de magnesio. Prepararse para un parto por cesárea. Casi siempre las pacientes con preeclampsia y eclampsia no terminan en un parto vaginal. Tiene que ser con un parto por cesárea. Oxigenoterapia, junto con el control electrónico fetal, ponerle el registro cardiotocográfico, inducir el trabajo de parto con oxitocina si es necesario. Alentar a la paciente a llevar una dieta balanceada y rica en proteínas. Pero aquí es muy importante, ojo, si la paciente está en condiciones, porque si es una paciente somnolenta, no le podemos dar una dieta líquida, una dieta blanda. Ahí no va a poder ingerir estos líquidos. Limitar alimentos ricos en sodio e incluir alimentos ricos en fibra y beber al menos 8 vasos al día, que son aproximadamente entre 235 mililitros a 240 para que tenga un balance hídrico normal. Enseñar a la paciente signos y síntomas que indican complicaciones de la hipertensión gestacional. La prioridad es detener la progresión de la preeclampsia para asegurar la supervivencia del feto. Enseñar a la mujer la importancia de asistir a las visitas prenatales. Hablábamos en un inicio de lo que es un embarazo saludable, de las mujeres que deben de asistir mínimo 5 consultas prenatales para que tengan una evolución satisfactoria de su embarazo. Ayudar con la higiene y el cambio de ropa. Debemos de mantener a la paciente limpia cuando está en un ambiente tranquilo y que la estamos vigilando nosotros de su hipertensión o que es una preeclampsia o una eclampsia. Debemos de canalizar una vena periférica, colocación de la sonda vesical para cuantificar el volumen urinario o si es necesario hacer exámenes de proteinuria o albuminuria, no alimentación vía oral, de que les decía, de acuerdo al estado de la paciente de conciencia. Evitar autolesiones por la convulsión, es decir, ponerle barandales a su cama para que esté cómoda la paciente y en caso de que convulsione, pues no se vaya a golpear. Ponerle la cánula de Guedel para mantener vías aéreas respiratorias, que no se vaya a morder la paciente su lengua. Prepararse para administrar betametasona en el caso de que sea un embarazo pretérmino, para ayudar a madurar los pulmoncitos del feto. Mantener el gluconato de calcio disponible en el momento en que lo solicite el médico, mantener el equipo de reanimación de emergencia y los medicamentos anticonvulsivantes disponibles, como el diazepam o algún otro que pida el médico, evitar la ropa de cama sucia, mantener las vías respiratorias permeables, controlar la extensión, vigilar el edema, elevar las extremidades inferiores. Muy bien, debemos de controlar a la paciente en busca de cambios en su presión arterial, en la frecuencia cardíaca respiratoria y la frecuencia cardíaca fetal. También valorar la visión, el nivel de conciencia, los reflejos tendinosos profundos y controlar la cefalea que no sea aliviada por la medicación. Muchas veces la paciente ya está consciente, pero sigue muy inquieta, muy persuasiva, está preguntándonos qué día es, en qué lugar está, a qué horas, si va a ir su visita a visitarla, etcétera, porque la paciente se siente aislada. Entonces debemos de valorar los signos y síntomas antes de administrar cualquier medicamento y buscar signos de que nos indiquen un sufrimiento fetal. Por eso es muy importante que estemos cerca de ella y la estemos valorando. También otro de los cuidados es valorar el equilibrio hídrico con la medición de ingresos y egresos y el peso, pesarla a la paciente a diario si es posible. Si está inconsciente no podemos pesarla. Va a proveerse una habitación tranquila, oscura, semipenumbra y sin ruidos. ¿Por qué? Porque si tenemos ruido o llegó la enfermera de turno de noche y llevó su grabadora y quiere oír música, pues esto va a hacer que la paciente se irrite, tenga una sensación irritable y pueda llegar a convulsionar, ya que esto va a estimular su sistema nervioso central. Va a limitarse las visitas por parte de amigos y familiares a que la paciente ya se estabilice. Ya cuando esté estable, pues ya podrá recibir visitas. Pero mientras está en un área separada, pues ahí no va a poder recibir visitas. Brindar un apoyo emocional para la paciente y su familia. Eso es muy importante también.
Mantener informada a la familia del tratamiento, la condición, en qué estado está la paciente y de los progresos que ella vaya teniendo. En el posparto se va a medir la presión arterial por lo menos cada 4 horas durante 48 horas. Pero ojo, si la paciente está en una unidad de cuidados intensivos, debemos de tomarle los signos vitales cada hora. Cada hora. Vigilar estrechamente las valoraciones del tono uterino y si ya tiene loquios. O sea, si es una mujer puérpera que ya se le realizó una cesárea y la estamos vigilando, debemos de estar vigilando los loquios y mantener limpia, cómoda y hacerle sus aseos vulvares a la paciente, que no necesitamos que el médico nos diga, que la tengamos limpia, cómoda, un aseo de cavidades, asear y hidratar sus labios, vigilar sus ojos, estarla vigilando constantemente. Estimar las interacciones y el compromiso del cuidado también del recién nacido, porque aquí en este momento puede que no le podamos llevar el recién nacido a la paciente si está todavía en estado inconsciente. Cuando ya la paciente esté en condiciones de recibir al bebé, acercarlo para su lactancia materna. Otra de las complicaciones que se pueden presentar es el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es una afección poco frecuente del embarazo que pone en riesgo la vida de la paciente. Provoca la descomposición de los glóbulos rojos y causa problemas hepáticos o sangrado o una presión arterial relacionada con la preeclampsia y eclampsia. El síndrome de HELLP casi siempre se relaciona con la preeclampsia y la eclampsia de la paciente. Las letras de la palabra HELP significan hemólisis, que es la destrucción, hemo, sangre, lisis, destrucción de los glóbulos rojos. Enzimas hepáticas elevadas. Nivel bajo plaquetario, o sea, de las plaquetas. Aquí las plaquetas ayudan a que se coagule más pronto y para controlar el sangrado. Entonces, este síndrome de HELP son sus siglas que significan, están en inglés, pero eso es lo que significa. Hay una triada de característica del síndrome de HELP, lo que les decía ahorita, hemólisis, trombocitopenia y elevación de las enzimas hepáticas. ¿Qué va a presentar la paciente? Va a presentar epigastralgia, o sea, un dolor epigástrico, epigastralgia, náuseas o vómitos, cefalea intensa, dipoplia, hipertensión, proteinuria, edema generalizado o llamado anasarca. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería en el síndrome de HELP? Colocar a la paciente en posición de semi-Fowler, monitorear a la paciente, ponerle el pulsoxímetro para estar conociendo su saturación, valoración de signos de compromiso neurológico, cardiovascular, renal, hepático, canalizar 2 accesos venosos con un angiocat de preferencia número 18, administrar a razón de 1 centímetro por kilogramo por hora, incluido el goteo del sulfato de magnesio, canalizar la línea arterial según el protocolo institucional, tomar pruebas para laboratorio, ya sea pruebas de función renal, hepáticas, coagulopatías, la hemoclasificación y la reserva de hemoderivados y conectar a la paciente la presión arterial invasiva. Vamos a hablar ahora de problemas que se presentan cuando la placenta se queda adherida, como es el acretismo placentario. Y son complicaciones como es la placenta percreta, increta o acreta. La frecuencia del acretismo placentario se ha incrementado de 10 a 15 veces en los últimos 60 años. Este acretismo placentario está asociado al incremento en el número de cesáreas que se realizan ahora para la atención del parto. En la inserción anormal de la placenta se caracteriza estas complicaciones por una morbimortalidad materna. Entonces, ¿cuál es la etiología del acretismo placentario? Se puede presentar en 1 de cada 2.500 embarazos. La placenta es un órgano complejo encargado de la secreción de hormonas y enzimas. Transporta nutrientes y productos metabólicos y permite el intercambio de gases. La placenta tiene una cara interna y una cara externa, ¿sí? Con el incremento del número de cesáreas,
pues se han presentado más problemas de acretismo placentario. Puede ser, en la imagen de la izquierda, tenemos una placenta normal. En la que sigue es una placenta acreta. En la que sigue es una placenta increta donde ya está acá el tejido. Y en la percreta está completamente fuera, acá. Entonces, la placenta acreta es la adherencia anormal de una parte o la totalidad de la placenta, ya sea con la penetración de las vellosidades coriales al miometrio, lo que les decía aquí. Vellosidades coriales, aquí lo estamos viendo en la segunda imagen, ¿sí? Con penetración y presente en el 75% de los embarazos que sufren un apego del placenta. En la placenta increta, las vellosidades coriales que están aquí ya penetran al miometrio dentro del 15% de los casos. Y en la penetración de la placenta percreta, aquí ya sobrepasan la serosa del útero y puede alcanzar a otros órganos vecinos. Veamos aquí, ¿sí? Entonces, por su extensión, la placenta puede ser focal, parcial o total. La placenta por focal va a involucrar pequeñas áreas de la placenta. Y la placenta parcial es cuando uno o más cotiledones se involucran en el proceso. Miren, aquí en la imagen tenemos una placenta y todo esto que parecen coagulitos o coágulos grandes son los cotiledones que van formando esta placenta. Cuando un cotiledón se puede quedar dentro de la paciente, es lo que va a producir que no se tengo desde involucre. la mañana, no he terminado. ¿No? Ay, ¿Cuántos tengo ahí? Más o menos con él. Que no se involucione el útero y pueda producir sangrado en la paciente. Entonces, cuando la placenta es total, la superficie completa está anormalmente adherida, ¿sí? El acretismo placentario es debido a una ausencia o deficiencia de la capa de Nitabuk, es que es la capa de fibrina que se ubica entre la decidua basal y el cordón frondoso, ¿sí? Aquí tenemos el endometrio, el miometrio, la serosa peritoneal, la placenta percreta viene siendo esta que está acá afuera el tejido, la increta es lo que decíamos que se puede implantar, llegar hasta el músculo, o en la placenta creta cuando las vellosidades adheridas al miometrio no la penetran. Entonces hay otras tipo que es la Niskey-Kautman, que sugieren en consecuencia una falla en la reconstitución del endometrio decidua, especialmente después de que se hace una reparación en una cesárea, ¿sí? La placenta previa no es lo mismo que acretismo placentario. Acuérdense, hablábamos de desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa, cuando era una emergencia obstétrica antes de que iniciara el parto. Entonces, la placenta previa, porque comúnmente se nos confunde esto y no es lo mismo. Entonces, la placenta previa es una implantación placentaria en el segmento uterino bajo, con algún grado de cobertura del orificio cervical, y puede presentarse como un sangrado indoloro hasta finales del segundo trimestre. Y el acretismo placentario es cuando la placenta presenta un trastorno de adhesión, o sea, unión, o algún grado de invasión en el útero o a las estructuras adyacentes, como hablábamos ahorita, de una placenta acreta, aquí voy, acreta, increta o percreta. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo en unas mujeres que se puede presentar, mujeres mayores de 30 años? Una placenta previa con antecedentes de cesárea, placenta previa con antecedentes de 3 o más cesáreas, una historia de legrado uterino. Acuérdense que al hacer un legrado uterino hasta se puede perforar el útero. En una paciente que sea con segunda gesta o trigesta, historia de retención placentaria, antecedente de extracción manual placentaria o un antecedente de infección intraamniótica, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? En primer lugar, hemorragias. Aquí vemos otra vista de esta placenta. Miren qué bonita. Parece que es un corazón, pero es una placenta. Tromboflebitis,
un shock hipovolémico por el sangrado excesivo que se puede presentar, una septicemia o un shock séptico y una hemorragia intraparto o posparto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Casi siempre una histerectomía. Ahí es la extirpación del útero. Histerectomía. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería? En una placenta acreta, percreta o increta. Vamos a vigilar la diuresis, vamos a evitar un edema pulmonar, un sangrado abdominal persistente que se puede presentar. Un síndrome febril presente en el 50% de los casos. Puede haber un hilio paralítico y se puede presentar muy frecuentemente, así que a la paciente se le tiene que aplicar una sonda nasogástrica. Ante la disminución inexplicable del hematocrito, pensar en sangrado abdominal persistente. Y si hay un hematoma retroperitoneal estable, se debe de transfundir y esperar si con un sangrado activo o una remoción de la ligadura o problemas de coagulación se tiene que parinizar a la paciente. No olvidar la prevención de complicaciones y recordar la profilaxis de que no vaya a haber un tromboembolismo en estas pacientes. Muy bien. Hablando nosotros de la hemorragia posparto, hablábamos hace rato de la pérdida sanguínea que puede ser de 500 mililitros en un parto vaginal o 1000 mililitros en una cesárea. Esto se encuentra en lo más alto del top de las causas de muerte materna y se puede clasificar en primaria si es menor a las 24 horas o secundaria si es mayor a las 24 horas. Por lo tanto, es importante hablar de las 4T. Las 4T, palabras que inician con T. El tono uterino, que es la causa número 1 de cuando hay una atonía uterina. Quiere decir que no se está involucionando el útero, ¿sí? El tejido retenido, cuando la retención del líquido del tejido placentario se puede dar cuando no existan anormalidades en la implantación. Un traumatismo, ya sea por laceración o por un traumatismo cervical o por lesiones durante el parto o cuando se aplica un forceps. La trombina, que es una coagulopatía, o puede presentarse un embolismo o una preeclampsia o un síndrome de Gel. Son, repito, las 4Ts, tono uterino, tejido retenido, un traumatismo y problemas de trombina. ¿Qué pasa cuando hay una atonía uterina? A, el prefijo A, significa sin. Tonía, pues significa tono. Entonces, atonía uterina es la ausencia de la contracción del útero después del parto, cuya función es cerrar los vasos sanguíneos del útero. Y se presenta de 5 a 10 en cada 100 partos. Imagínense ustedes qué alto porcentaje. Es la causa más frecuente de una hemorragia posparto inmediata y el útero, luego de haber sido expulsada la placenta, no se retrae y se contrae alterándose la hemostasia. Entonces, en esta atonía uterina es cuando más se pierde sangre. ¿Cuáles son las causas predisponentes de la atonía uterina? La manipulación excesiva del útero, una anestesia obstétrica, una sobredistensión uterina como el polidramnios, que es cuando hay mucho líquido amniótico, o un embarazo gemelar, o una leiomiomas uterinos, o sea, tumorcitos benignos, parto quirúrgico, o sea, una cesárea, o una manipulación intrauterina. El uso prolongado de oxitóxicos, un trabajo de parto prolongado, un trabajo de parto precipitado, una infección uterina y la disfunción intrínseca del miometrio. ¿Cuál es la etiopatogenia? Cuando hay una inercia uterina, cuando hay una tracción del cordón umbilical, cuando es una placenta fúndica o un acretismo placentario. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Pues la paciente puede perder la conciencia. Puede haber una diaforesis excesiva, una hipotensión arterial, puede tener ansiedad, la paciente no sabe qué está pasando, puede haber una disminución de la diuresis, puede estar pálida, puede presentar taquimnea, debilidad, sequedad de las mucosas, una lesión hipofisiaria, un síndrome de Sheehan, que es raro, un tipo de hipopituitarismo, ¿sí? Síndrome de Sheehan. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia posparto? La atonía uterina, como decía hace rato, hay una mayor morbilidad materna en el mundo.
En el posparto hay una hemorragia, o cuando hay una hemorragia activa, el útero está blando y subinvolucionado, o sea, quiere decir que todavía no se involuciona. ¿Cuál es el protocolo que nos hablan las guías clínicas de la hemorragia posparto? Tratar la hipovolemia a través de un acceso venoso grueso, con aplicar cristaloides a la paciente o sangre, oxígeno suplementario, elevar los miembros a 45 grados, evitar la hipotermia. Signos vitales: diuresis, vigilar el llenado capilar, presión venosa central, hacerle un test de coagulación y una evaluación obstétrica a través de una revisión, aplicarle sonda vesical, una revisión del útero y una revisión del canal del parto. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en la atonía uterina? El manejo del dolor, vigilar el estado de la conciencia de la paciente, monitorización respiratoria, control de hemorragias o prevención del shock, prevención de infección, cuidados pre y postoperatorios, cuidados de la emergencia y el control de la medicación. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay una inversión uterina? Cuando jalamos mucho, que se está extrayendo manualmente la placenta. Entonces, esta inversión uterina se presenta un caso por cada 2.500 partos. Es una de las complicaciones frecuentes en sala de partos o en las conductas obstétricas. Aquí hay que vigilar el revestimiento interno del fondo del útero cuando atraviesa el orificio cervical, y la corrección debe ser rápida. La paciente presenta un choque hipovolémico. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la inversión uterina? Una placenta traccionada fuertemente por el cordón umbilical durante la tercera etapa del parto. Hay una sobredistensión uterina, uso prolongado de oxitocina o una placenta invasiva. Los cuidados de enfermería son vigilar el sangrado transvaginal, monitorizar a la paciente en sus signos vitales, administrar medicamentos, vigilar la involución uterina, orientar acerca de la lactancia materna, orientar acerca del riesgo reproductivo y cuidados del sitio de la incisión en caso necesario. Por eso es importante, para disminuir este sangrado, el contacto piel a piel. El contacto piel a piel es una técnica mediante la cual se coloca al recién nacido en contacto con el pecho y el abdomen materno inmediatamente después del parto, antes de cortar el cordón umbilical. Y sobre todo en los bebés prematuros, hay que esperar un tiempo, o sea, que haya un pensamiento del cordón umbilical tardío. Esto va a ayudar a que el bebé se oxigene mejor, y esto va a retrasar los problemas neurológicos en el prematuro. Favorecer la contractibilidad e involución uterina para prevenir la hemorragia posparto. Esto va a estimular la eyección del calostro y el incremento de la temperatura de la piel de las mamas, proporcionando alimento y calor al recién nacido y acelerando la adaptación metabólica del mismo. Al empezar el bebé a succionar el pezón materno, va a ayudar a que estimule la oxitocina a través de la hipófisis, y esto va a ayudar a la involución uterina y va a disminuir el sangrado. Entonces es importante que coloquemos inmediatamente al bebé al pezón materno para este contacto piel a piel. Otra de las complicaciones y las emergencias obstétricas son los desgarros. Los desgarros en el canal blando del parto. Puede haber desgarros perineales, cervicales o vaginales. Esto constituye la segunda causa de hemorragia posparto. El desgarro perineal se identifica cada una de las estructuras, o sea, las capas musculares donde se puede producir ese desgarro. En los desgarros cervicales, en el sitio en el que se presenta con más frecuencia lesiones traumáticas. Puede haber desgarros hasta de 2 centímetros que pueden ser evitables. Y los desgarros vaginales, que pueden acontecer en cualquier localización de la vagina, en la pared posterior y lateral de la vagina. Para hablar de todas estas hemorragias obstétricas, es necesario realizar un diagnóstico, valorar la emergencia y asumir una conducta activa y responsabilidad del obstetra, con el fin de proteger la vida de la embarazada y del producto. Pero más importante es el rol de enfermería en las urgencias obstétricas, con intervenciones adecuadas, oportunas, de calidad,
sin olvidar nuestra ética y el humanismo. Esto es para terminar con lo de emergencias obstétricas, pero vamos a continuar con lo que es el triage obstétrico y el código Mater y el ERIO. Entonces, el módulo de valoración individual, donde se atiende a la paciente en primera instancia, se requiere que una enfermera perinatal o licenciado en enfermería o un licenciado en enfermería y obstetricia o una enfermera con la especialidad de enfermería perinatal esté en el triage obstétrico, así como los registros correspondientes en la bitácora de ingresos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, los enfermeros, para prevenir y disminuir la mortalidad materna mediante 3 acciones? Primero, identificar los signos y síntomas de alarma de hiper o hipotensión arterial. Vigilar o identificar las convulsiones tónico-clónicas en el caso de una preeclampsia o eclampsia. Alteraciones del sensorio o del estado de coma. Tratar según las guías de práctica clínica para el manejo específico de la preeclampsia y la eclampsia y del sangrado obstétrico. Y trasladar ya sea la paciente a tococirugía, a la unidad de shock o a la unidad de cuidados intensivos obstétricos, ¿sí? Valorando en la paciente el sangrado transvaginal, si trae taquicardia, si trae fiebre o de otros signos que nos estén indicando que la paciente está en signos de shock. ¿Qué es el triage obstétrico? Es un proceso de valoración técnica médica de la paciente obstétrica mediante la aplicación del sistema de escalas que permite clasificarlas en función de su gravedad o de su emergencia. ¿Cuáles son los objetivos de este triage obstétrico? Mejorar la respuesta de atención médica acorde a las necesidades de las usuarias, establecer la prioridad de atención obstétrica, establecer criterios homogéneos, científicos y coherentes ante la necesidad de atención que la usuaria presenta, contribuir a agilizar la atención efectiva en caso de una emergencia obstétrica y reducir la duración de los tiempos de espera, así como contribuir a disminuir la ansiedad de la paciente y su familia. El triage obstétrico fue utilizado desde 1999 en Canadá con la participación de personal de enfermería. Se implementó en otros países como Inglaterra, España, Chile, México y El Salvador. El nivel de triage nos va a decir si es una emergencia, la paciente requiere de un tratamiento inmediato. Luego. Si es una urgencia, la paciente debe ser tratada dentro de los primeros 0 o 15 minutos. Y si es una urgencia menor, la paciente debe ser tratada después de los 15 o 30 minutos. Los signos y síntomas relevantes del triage obstétrico, vamos a verificar si la paciente presenta datos de vasoespasmo, una hemorragia transvaginal, si esta es abundante, moderada o escasa, si presenta dolor, se va a clasificar mayor de 7, de 4 a 7 o de 0 a 3. Salida de líquido amniótico si este es franco, dudoso o ausente. Movimientos fetales si están ausentes, disminuidos o presentes. La hipertensión arterial mayor de 160/110 o mayor de 130/90 o si está normal. La frecuencia cardíaca, respiratoria y la temperatura que nos van a hablar de los signos y síntomas para identificar el triage obstétrico o este semáforo. La prioridad 1 es cuando la paciente requiere de atención inmediata y se activa el código Mater, ¿sí? Ahorita vamos a hablar también de lo que es el código Mater. La prioridad 2 es cuando la paciente debe ser tratada en un lapso de tiempo, dijimos, de 15 a 20 minutos. Y la prioridad 3, sin urgencia, la paciente debe ser tratada dentro de los primeros 30 minutos. Así que tenemos que verificar si todas estas emergencias obstétricas que ya estuve hablando desde un inicio, nos está indicando que la paciente debe ser atendida inmediatamente, porque puede haber algunas demoras. Las demoras en la emergencia obstétrica en reconocer la emergencia, o si no tiene signos de alarma, o si va a llegar al establecimiento, institución hospitalaria, y las vías de comunicación, los medios de transporte, el costo, si la paciente puede asistir o no puede ir. La paciente va a decidir buscar ayuda cuando presenta una de estas emergencias obstétricas, no sabe a dónde acudir, no tiene dinero, tiene miedo, o los factores culturales que a veces no la hacen ir a un hospital para recibir un tratamiento adecuado y oportuno.
En todos los hospitales debe de haber lo que es la caja rosa o la caja guinda, o lo que se conoce como caja obstétrica. Este nos va a ayudar, que es un botiquín de urgencia obstétrica. Esta herramienta nos va a sustituir los carros rojos. Esta es la caja rosa o la caja guinda o la caja roja, que es la caja obstétrica. En el manejo de la hemorragia posparto debe de tener esta caja soluciones fisiológicas de lactato, Harman, agujas, oxígeno, jeringas, sondas de Foley, drogas, como la oxitocina, la metilergometrina, la carbetocina. Debe de haber medicamentos como el sulfato de magnesio, bicarbonato de sodio, gluconato de calcio, la nifedipina, la hidralacina, la fenitoína, furosemida y la dexametasona. Todo eso debe de contener la caja roja o la caja rosa. En el código Mater se va a establecer la ruta crítica para la vigilancia del embarazo. En primer lugar, se va a valorar si es una emergencia obstétrica. Posteriormente, de que se observa, se va a hacer un interrogatorio o se le va a preguntar a la paciente toda su anamnesis y de ahí se va a activar el código Mater para que se una todo un equipo multidisciplinario en el área de urgencias, en el área de shock, en el área de cuidados intensivos. Aquí yo les quiero mencionar que aquí en el Hospital de la Mujer, que es una unidad de segundo nivel, aquí en Ciudad Juárez, aquí inmediatamente se activa el código Mater a través del WhatsApp a todos en su celular e inmediatamente acuden todo el personal que va a participar en el código Mater. Entonces, el código Mater es la activación de un mecanismo llamado al personal del equipo de respuesta inmediata o en el IMSS, que se llama Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica, el ERIO, para atender una emergencia y salvar la vida tanto de la madre como del producto. Es un proceso vital, simple, confiable, fácil de recordar, que llega a todos los espacios físicos del hospital o de la unidad donde estén para especificar el lugar donde se está dando la alerta, ya sea en el área de triage obstétrico, en el área de choque, en el área de urgencias, en tococirugía, en quirófano o en la unidad de cuidados intensivos. Aquí está todo el equipo multidisciplinario como lo estamos viendo en esta imagen superior, ¿verdad? ¿Quiénes son los que acuden? Aparte de 3 enfermeros de preferencia. En el equipo de respuesta inmediata obstétrico participan el subdirector del hospital, el personal médico especialista, en este caso el ginecólogo, el anestesiólogo, el médico especialista en cirugía general, el personal médico de neonato o pediatría, del personal de enfermería, que se requieren 2 o 3 enfermeras, personal de trabajo social, personal de laboratorio, personal de banco de sangre y rayos X, y los camilleros tan necesarios para cuando nosotros vamos a actuar en un equipo de respuesta inmediata obstétrica. Tiene esos lineamientos también. La paciente obstétrica es responsabilidad de todo el personal que se encuentra ahí en el código Mater. Los embarazos de alto riesgo tienen prioridad en todos los servicios. Toda paciente embarazada será sometida a un triage obstétrico donde va a prevalecer la conducta de cero rechazo y la atención será de acuerdo a la capacidad resolutiva del hospital. Deberá solicitarse el traslado de forma oportuna. Aquí se van a identificar los signos de alarma, se van a tratar las guías de práctica clínica, si es una paciente con preeclampsia, si es una paciente con eclampsia, si es un síndrome de HELP, y se va a trasladar al lugar indicado donde nos digan inmediatamente los médicos. En la ruta crítica significa que ingresará a la paciente por sus propios medios o por el personal de la ambulancia o por los camilleros. Es valorada por el personal del triage, quien activa el código Mater inmediatamente. O muchas veces en los hospitales también por el intercomunicador se dice código Mater en tal servicio o código 99, depende cómo se llame en ese hospital, es como se activa el código Mater. Código Mater en urgencias, código 99 en cuidados intensivos, etcétera. Se traslada para el manejo complementario a la unidad de choque, unidad de cuidados intensivos o a quirófano, como sea necesario.
y retroalimentar permanentemente el sistema mediante la capacitación. Es muy importante que el personal que esté participando en el código Mater lleve una actualización continua de lo que está sucediendo. Entonces, ¿quiénes van a participar en este código Mater? El ginecólogo, que él va a valorar la paciente, va a vigilar su estado de conciencia, su aparato cardiorrespiratorio, los reflejos osteotendinosos, se le va a hacer, si es necesario, una ultrasonografía básica, localización placentaria y calidad del líquido amniótico. Él va a iniciar el tratamiento acorde con el diagnóstico mediante guías clínicas. El médico intensivista o el internista va a valorar neurológicamente a la paciente, la hemodinámica y el metabolismo. Va a valorar la escala de Glasgow, el gasto cardíaco, la prueba de función hepática y renal, la gasometría y los niveles de glicemia. El pediatra va a conocer las condiciones fetales para preparar la reanimación neonatal. Trabajo social va a vincular a los familiares con los pacientes o con otros servicios, si es necesario. El anestesiólogo va a conocer las condiciones materno-fetales y adecuar el manejo anestésico. El laboratorio va a realizar los exámenes de laboratorio inmediatos, pruebas cruzadas, hemoglobina, hematocrito, y va a preparar sangre o hemoderivados en caso necesario. El departamento de ultrasonido va a monitorear la frecuencia cardíaca fetal, la presentación, los sitios de inserción placentaria o cómo está el líquido amniótico. ¿Qué van a hacer los licenciados en enfermería? Yo les decía que deben de participar 2 o 3, porque uno va a participar en el manejo oportuno y adecuado en la atención del paciente obstétrico. Otro va a tomar y valorar los signos vitales, la glucosa en sangre, la detección de proteínas en orina, o va a clasificarla de acuerdo a los signos y síntomas. Cuidadosa y puntual exploración física para coadyuvar a determinar el diagnóstico médico. Va a aplicar el 100% del triage obstétrico y va a registrar todo esto que ella acaba de hacer en el expediente clínico de la paciente. Los licenciados en enfermería deben de conocer y aplicar la escala, realizar rápida evaluación clínica, registrar los datos de la paciente, dirigir la entrevista para objetivizar al máximo el motivo clínico de la consulta y aplicar a la paciente el registro cardiotocográfico. La enfermera que se va a encargar del brazo izquierdo del monitoreo hemodinámico va a valorar los signos vitales y la oximetría de la paciente. Si es necesario, va a asistir al médico para la intubación. Expiración de secreciones, fijación de la cánula endotraqueal, va a instalar una sonda de Foley o nasogástrica si es necesario, la asistencia para la instalación del catéter venoso central, colocar la cánula nasal y la mascarilla facial y va a formar parte del equipo para la entrega del paciente al servicio correspondiente. ¿Qué va a hacer la enfermera del brazo derecho de la paciente? Va a canalizar vena o va a permeabilizar accesos venosos. Toma de muestras para laboratorio, toma de glucometría capilar, va a realizar pruebas multirreactivas de orina, administra medicamentos, efectúa vendaje de los miembros pélvicos para evitar un tromboembolismo, vigilancia del estado neurológico y administrar hemoderivados. También va a haber otra enfermera circulante, va a preparar los medicamentos, ella va a proveer del material de curación, va a preparar las soluciones, va a manejar el carro rojo, la caja roja o guinda o rosa, de acuerdo a la institución, que es lo que tenga. Una enfermera administrativa va a ir registrando todos los medicamentos que se le apliquen a la paciente, las soluciones, los hemoderivados, la hora que ingresa la paciente, en qué estado, va a realizar los registros clínicos, va a colocar la pulsera y la ficha de identificación, va a requisitar la hoja de la evaluación inicial y va a registrar los censos del servicio, depende de dónde esté, ¿verdad? Así que el equipo de respuesta inmediata obstétrica es un equipo conformado por personal de salud experto de diferentes especialidades que brinda cuidados a la paciente obstétrica en estado crítico, el lugar que se requiera, en el ámbito hospitalario y así como dar respuesta o activar el código Mater. Entonces, el objetivo del ERIO es proporcionar atención médica oportuna, integral y de calidad a mujeres derechohabientes y no derechohabientes. Ya habíamos dicho, 0 rechazo.
¿sí? Con emergencia obstétrica, por equipos multidisciplinarios competentes, criterios uniformes que coadyuven en la disminución de la complicación de la morbilidad obstétrica y reducir las muertes maternas y fetales o neonatales. Agilizar el manejo inicial de la paciente para la emergencia obstétrica y su estabilización de la paciente para reducir los riesgos en el manejo. Asegurar la participación en todos los niveles del sistema hospitalario para contar con los recursos necesarios en la emergencia y coordinar la atención médica quirúrgica de referencia y el traslado oportuno y seguro de toda la paciente y que todo el equipo de respuesta inmediata esté trabajando a la par. ¿En qué nos basamos para dar a conocer esto? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, en la Ley General de Salud, en los artículos 3, 27, 61, 64, en la norma 010, que es para la prevención y control de la infección por el virus del VIH, la norma 004 del expediente clínico y la norma 007 de 2016 para atender a la mujer durante el embarazo, parto puerperio y la persona recién nacida. ¿Cuáles son las estrategias de enfermería para disminuir el riesgo intraparto? Que toda la paciente tenga un acceso universal, una atención pregestacional, prenatal, integral, efectiva, oportuna y programada en todas las embarazadas con énfasis en los grupos vulnerables. Consejería durante la edad fértil en el embarazo, parto, puerperio. Brindar asesoría en metodología anticonceptiva en aquellas niñas que inician a muy temprana edad su vida sexual. Mejora la calidad de la atención con un control prenatal integral, mínimo 5 consultas como lo marca la norma, identificación de riesgos y enfermedades concomitantes, disminuir las cesáreas innecesarias, referencia y contrarreferencia efectiva, evitar la violencia obstétrica, que ese es otro tema muy largo de presentar, evitar la violencia obstétrica, disminuir embarazos en adolescentes, implementar la atención obstétrica con el parto humanizado y el parto respetado. Los recursos humanos competentes. Debemos de tener un personal de enfermería capacitado, competente, para brindar esta atención pregestacional los 365 días del año y las 24 horas. Que esté bien formado este personal, capacitado y que tenga una actualización continua en el personal en las emergencias obstétricas y neonatales y en el equipo de respuesta inmediata obstétrica también. Una infraestructura e insumos necesarios en todos los hospitales para fortalecer el abasto y disponibilidad de los insumos. Eso lo marca la norma 007. Y en la norma 025 que nos habla de la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos para remodelar los servicios. Una información estratégica para vigilar el cumplimiento de las normas y las guías de práctica clínica en obstetricia, monitorear y supervisar el uso eficiente de los recursos, integración de comités de prevención en los hospitales de mortalidad materna y perinatal. Así que, para prevenir e implementar un programa eficaz que regule la asistencia en el embarazo y en el parto, implementar el triage obstétrico, el código Mater y el equipo de respuesta inmediata obstétrica para brindar una adecuada atención sanitaria a todas las madres gestantes. Existe un gran compromiso y responsabilidad en las instituciones formadoras de profesionales de enfermería, todas las escuelas de enfermería, todas las universidades, para cumplir con estos retos y coadyuvar en uno de los objetivos sostenibles de la Organización Mundial de la Salud en este año, a través del trabajo en equipo en las instituciones de salud, para otorgar una atención obstétrica de calidad, para disminuir los riesgos intraparto y sobre todo las muertes maternas y perinatales. Así que esto es cuando estamos nosotros en las áreas de simuladores clínicos aquí en la universidad. En la imagen izquierda vemos cuando los alumnos están realizando un tacto vaginal. En la foto imagen derecha vemos que estamos ahí orientando a los alumnos cuando van a brindar los cuidados inmediatos a los neonatos. Así que estas fueron nuestras referencias bibliográficas y no me queda más que darles las gracias por su atención,
¿Alguna duda, Daniel? ¿Alguna pregunta? Nos quedan nada más 10 minutos. Bueno, maestra, pues agradecerle de parte del Instituto Universitario Metropolitano y chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar, la pueden escribir en el chat de la plataforma o pueden encender su micrófono. Solo muchas gracias, maestra. Muy interesante, da muchas luces, muy importante su ponencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Maestra, nos dice Mónica Alejandra García en el chat de la plataforma. Excelente ponencia, muchas gracias, muy completa e importante. Gracias. Esto es importante porque nosotros, los profesionales de enfermería, tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad. Las mujeres embarazadas carecen de muchos conocimientos. Si nosotros no las guiamos, las educamos, las orientamos, pues estas mujeres quizá pueden llegar a una institución convulsionando porque no saben prevenir esas complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo. Obviamente que menos durante el parto o durante el puerperio. Por eso cuando está una paciente también que acaba de tener su parto, que le acaban de realizar su cesárea, pues nosotros debemos de orientarlas para que ellas sean partícipes y que puedan identificar complicaciones también en el puerperio y que no dejen para después la atención obstétrica necesaria que pueden realizar, ya sea los ginecólogos o nosotros, personal de enfermería. Casi siempre en nuestras familias nos dicen, tú que eres enfermero, sácame de esta duda, tú que eres enfermera, dime cómo le hago, cómo baño al bebé, cómo le curo su cordón umbilical. Pues todo eso son cuidados que nosotros, los enfermeros, debemos de realizar y de llevar a cabo para evitar estas muertes maternas y sobre todo evitar las muertes en los neonatos, evitar las muertes súbitas también, que son temas muy importantes y en los cuales nosotros debemos de enfocarnos. Tenemos mucha actividad. Nosotros los enfermeros trabajamos en guarderías, en asilos, en maquiladoras, en empresas, en instituciones, no es nada más un hospital o una clínica de unidad de medicina familiar, en los centros de salud, cuando realizamos un servicio social. Todo eso tenemos mucha actividad y el compromiso es muy grande. Tenemos un 100% de comprometidos nosotros con nuestra profesión, sin olvidar la ética, sin olvidar el humanismo con el cual debemos de tratar a todas las personas. Todos somos humanos y todos debemos de tener un trato digno. Lady Vázquez, maestra, nos dice muchas gracias por esta ponencia tan importante. Muchas gracias, Daniel. Yo quiero agradecer, la verdad, excelente, muy legible, la verdad. Y como dices, sí tenemos un gran compromiso porque creo que todavía en las instituciones que el servicio deja mucho que desear y tenemos un gran compromiso de hacer las cosas bien. Y si las hacemos bien, yo creo que podemos tener mejores resultados y mejores, menos muertes, como usted decía, por... Claro, y no descuidar en ningún momento las pacientes que están a nuestro cargo. Y nunca decirle, señora, aquí está la ropa, levántese y báñese. Una paciente puérpera en las primeras horas del puerperio, nunca la debemos de dejar sola que se levante. Se puede marear, se puede caer, se puede resbalar, y esa es responsabilidad nuestra, no de ningún familiar que esté apoyando o cuidando a su paciente. Esa es una responsabilidad de enfermería. Así que los profesionales de enfermería tenemos un largo camino que recorrer. Yo tengo 51 años de ser enfermera y todavía amo mi profesión de enfermería. Así que, y es lo que yo transmito a los alumnos que están tomando estas clases con nosotros. Bueno, creo que ya no hay preguntas de parte de los estudiantes, maestra, pues no me queda más que agradecerle que haya aceptado la invitación y sobre todo, pues esperamos que no sea la última vez que nos acompañe en alguna sesión y nos pueda transmitir todo el conocimiento. Chicos, también la maestra Rosalinda tiene, ¿les platicó, maestra, sobre el libro que tiene y las diversas publicaciones que ha realizado? No, Daniel, no les platiqué. Pues si gusta platicarles un poquito para que vean los chicos que enfermería también investiga y también pueden pues escribir Publicar. sobre todo. Sí, claro que sí.
Sí, bueno, tengo la satisfacción de haber elaborado un libro que se llama Evidencias Éticas de Enfermería. Este libro fue una compilación de todas las situaciones éticas que se nos han presentado a los profesionales de enfermería y están plasmadas en ese libro. Tengo otro libro que se llama Competencias de Enfermería en las Urgencias Ginecostétricas, que es una investigación que realizamos con enfermeras del IMSS que estaban estudiando su curso de pediatría. Tenemos otro libro que se llama Los retos de los profesionales de enfermería ante el turismo médico. Como les decía en un inicio, Ciudad Juárez, Chihuahua es una frontera con El Paso, Texas, y aquí a esta frontera acuden muchas personas que viven en Estados Unidos y que viven en Canadá y vienen a realizarse cirugías bariátricas, cirugías estéticas, cirugías para correcciones faciales, odontológicas, para someterse a tratamientos de fertilidad y esterilidad. Y entonces son muchos los retos que tienen los profesionales de enfermería para atender a estos pacientes de turismo médico. Entonces tenemos otro libro que se llama Retos, Desafíos de los Profesionales de Enfermería ante el Turismo Médico. Y tenemos otro libro que se llama Calidad de Atención en los Adultos Mayores. Bueno, en realidad tenemos 5 libros por ahí, búsquenlos, están en Google. También tenemos artículos en los cuales hemos participado de investigación y ahorita pues tengo la fortuna de que me hayan nombrado a nivel mundial del INN como coordinadora del Grupo de Trabajo Sectorial de Enfermería Laboral. Y también hemos participado en la revisión de los trabajos de investigación ante el Consejo Internacional de Enfermería. El próximo congreso está programado para que sea en Dubái en el 2021 y pues también estamos participando en la revisión de los trabajos de investigación que se van a presentar en ese congreso, así como la Sociedad de Neonatología, de Enfermería en Neonatología de aquí de México. Nos han invitado a participar, a ser revisora y a ser coordinadora de mesas de trabajo y a exponer trabajos hemos expuesto en Veracruz, hemos expuesto en Mazatlán, hemos expuesto en Monterrey, en Yucatán, en Chiapas, en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Perinatología, donde también nos ganamos un 4º lugar en el trabajo de investigación, que aquí fueron 50 trabajos de investigación presentados por médicos y nosotros fue el único trabajo que presentamos los enfermeros en el Congreso Internacional de Enfermería de investigación, que fue el año pasado en el INPER, Instituto Nacional de Perinatología en México, con el trabajo de depresión postparto. También pues orgullosamente nos trajimos el 4º lugar y el 1er lugar lo obtuvimos en Veracruz con el tema de investigación de los beneficios del abrazo terapéutico en los prematuros. Así que es parte de lo que hemos estado trabajando aquí en Ciudad Juárez, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con los alumnos de enfermería. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos. Tenemos 5 libros por ahí que les digo que hemos participado como coautor y autor. Y pues ahorita ya estoy escribiendo otro libro que yo creo que sale el próximo año, pero esto va a ser de los cuidados de enfermería en una colostomía. Muchas gracias, maestra, por compartirnos sobre su trayectoria. Y chicos, esta breve semblanza que nos acaba de dar la maestra Rosalinda nos da pues el ejemplo de cómo debemos de trabajar como profesionales de enfermería y que debemos de complementar lo asistencial con la docencia, con la administración, investigar sobre todo y abrirnos esos nuevos espacios dentro de la práctica profesional que pues muchísimo nos hace falta y pues vamos a seguir trabajando por el reconocimiento de la profesión sobre todo y tomar como ejemplo a usted, maestra, agradecerle muchísimo la participación y pues nos vemos hoy por la tarde. Pues un abrazo a todos hasta Nayarit. Muchas gracias y hasta donde me estén viendo, porque la vez pasada me invitaron a dar una conferencia y creo que por ahí se conectaron desde Argentina, de Honduras, de Costa Rica
de España. Entonces, pues muchas gracias a todos y un abrazo fraterno.